paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar un versículos, ¿cómo le iba a poner yo a esto? Versículos para meditar. Voy a hacer estudios en relación a un solo versículo, versículos para meditar. ¿Quién es mi prójimo? Vamos a mirar en relación a quién es mi prójimo, que está en Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este es el versículo para meditar. Okay. Vamos al contexto, que es Lucas 10:25 al 37. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué debo de hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O, por ejemplo, ¿cómo lo entiendes, lo que está escrito? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás para tener vida eterna. Haz esto y vivirás. Haciendo esto, heredamos la vida eterna, dice Jesús. Entonces, fíjense bien, aquí es en donde quiero que mediten en su corazón, en su mente, de acuerdo a como el Señor les dé. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo. O sea, la justificación no es por amar a nuestro prójimo y al Señor. No lo es. ¿Cómo, hermanos? Si lo acabamos de leer. ¿Cómo lo vamos a heredar? Haz esto y vivirás. Vamos a explicarlo. Nosotros escuchamos el Evangelio. Nosotros, al escuchar el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, fíjense bien, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos, porque la ley es espiritual, dice Pablo, mas nosotros somos carnales, no podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, el corazón nuevo que nos da el Señor a través del Espíritu Santo, con toda tu alma, o sea, nuestros deseos, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. En la carne, nosotros podemos pensar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no lo estamos haciendo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de igual forma, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos amar a nuestro prójimo. Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque el pecado es más fuerte que nosotros. Es más fuerte que nosotros. Punto. Entonces, de la única, Cristo lo dice, oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Nosotros somos débiles. Entonces, si nosotros no tenemos una comunión con nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús o con Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, nosotros no podemos amar a nuestro Padre Dios ni a nuestro prójimo. ¿Okay?
Entonces aquí entra donde, y él queriendo justificarse a sí mismo, nosotros no podemos justificarnos, nosotros ya somos justificados al conocer el testimonio de Cristo. Porque Cristo vino a dar testimonio del Padre. ¿Cuál fue el testimonio de Cristo para de que conocía al Padre? Todas las obras que él hizo. Sanando enfermos, sanando leprosos, dándole vista a los ciegos. Todavía él sigue haciendo eso. A través de nosotros, predicando el Evangelio. Porque Cristo dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes también las van a hacer, y aún mayores. Cristo le dio vista a los ciegos, literalmente, en la carne. Con el Evangelio, nosotros podemos llevarle, a través del Evangelio, darle vista a los ciegos espirituales. Entonces vamos al ejemplo que da Jesús. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces viene la alegoría. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Eso era un judío. Y cayó en manos de ladrones. Esto es alegórico. Nosotros, vamos a decir, yo soy esa persona. Yo soy ese hombre que cayó en manos de ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Los demonios. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Esto es cada uno de nosotros cuando andamos con los ayes, cuando sufrimos. Entonces, ¿quién vino al rescate? Fíjense bien. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita. Tanto el sacerdote como el levita trabajaban en las cosas del templo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, los samaritanos eran paganos, eran idólatras. Y eso se remonta, ahorita no recuerdo el nombre de un rey que compró el monte en Samaria. Los samaritanos adoraban a Dios en el monte, se lo dice a la mujer samaritana, y los judíos en Jerusalén. Ellos eran paganos, se mezclaron carnalmente con las personas que vivían ahí, que eso también es simbólico para nosotros. Entonces, resulta que las personas que estaban a cargo de llevar el amor de Dios a través de los mandamientos no lo ayudaron. Pero vino una persona que ni siquiera era, por decir, judío de sangre azul, sino más bien un pagano. Y él tuvo misericordia. Entonces, aquí, hermanos, nosotros podemos ser los samaritanos, precisamente que venimos de la idolatría, para tener misericordia por nuestros hermanos. Dice Cristo, misericordia. Y ya está escrito, el Padre dice, misericordia quiero y no sacrificio. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fíjense bien, fue movido a misericordia. Una persona en nuestros días que ve a alguien sufriendo, esa es misericordia, cuando uno se arrima y
Y la misericordia más grande para contra una persona que Satanás le ha dado duro, es hablarle de Cristo, hermanos. Nosotros somos samaritanos, alegóricamente. Nosotros somos la prostituta, alegóricamente, que perdonó el Señor. La adúltera que perdonó el Señor, que no vino a condenarla, sino que vino a salvarla. Porque la prostituta ya sufre, el idólatra ya sufre, el adúltero ya sufre, o la adúltera. Porque no hay paz para una persona que no conoce a Dios. Acercándose, vendó sus heridas. Es que precisamente es lo que hace Jesús con nosotros. Él venda nuestras heridas. Entonces echándoles aceite y vino, que es simbólico del Espíritu Santo, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Nosotros debemos de hablar de Cristo y orar por estas personas que están sufriendo, a las que les compartimos a Cristo. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién hizo eso? Simbólicamente, Pedro, Juan, ellos que eran todos, hermanos, sin excepción, somos idólatras, porque amamos este mundo. Esa es la verdadera idolatría. Amar el mundo es idolatría, porque el mundo es lo que está en el primer mandamiento, o en el segundo. Entonces, fíjense bien, si yo les decía que una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede amar, no podemos amar, hermanos. Nos gana el orgullo, nos gana la carne. Entonces, si Dios les dio al pueblo de Israel cuando los liberó de la mano de los egipcios, con las 10 plagas, dándole las 10 plagas a los egipcios, Él los salvó. Ahí hay salvación. Los salvó de mano del faraón. Vienen al desierto, llegan a un lugar así como a un lugar en donde parece que están, donde ya no tienen salida porque tienen el mar enfrente de ellos, y viene el ejército del faraón tras de ellos, y resulta que la columna, que es símbolo de Cristo, que es símbolo también del Espíritu Santo, se interpone para que la columna de fuego, para que no llegue el ejército del faraón, que es simbólico de Satanás y su ejército, hacia el pueblo de Israel, cuando están enfrente del Mar Rojo, y le dice a Moisés, no ores, o sea, simplemente haz lo que tienes que hacer. Entonces Moisés, a través de Moisés, el Señor le da la potestad para poder abrir el Mar Rojo, que es simbólico también. Entonces atravesaron el Mar Rojo. Eso es Cristo, es simbólico de Cristo. Pero acuérdense, ya viene el Espíritu Santo con él. Ya Cristo viene con ellos. Cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, precisamente cuando los tenían trabajando duro, ellos clamaron a Dios. En una escritura dice, ahí cuando eras joven y clamabas a mí, ahí cuando ya tenías pecho, simbólicamente. Cuando el pueblo de Israel se sometió al Yo Soy, al Todopoderoso,
El Señor se acordó de su pueblo y los rescató, los salvó. ¿Cuántas veces los salvó? Bueno, los salvó de las 10 plagas que les fueron dados a los egipcios, mas no a los israelitas. Los salvó cuando pasan el Mar Rojo. El Mar Rojo es simbólico del bautismo en Cristo, o sea, conocer a Cristo. Ese es el bautismo, ser sumergidos en Cristo. El Evangelio. ¿Y qué pasa cuando llegan al desierto? Perdón. El ejército que lo seguía se cierra. Hay un abismo. Ese abismo se cierra con las aguas, en donde los demonios no lo pueden atravesar. Simbólicamente vimos que el faraón, su ejército, se murieron, sus caballos y su fuerza pereció en el Mar Rojo, que es simbólico que ya una vez que tenemos a Cristo, que es cuando somos sumergidos en Cristo, hermanos, el Señor nos protege, los vuelve a salvar. Llegan al monte Sinaí, andan por el desierto, llegan al monte Sinaí y les da la ley. La ley que era, ama a Dios, esto que acabamos de leer, y ama a tu prójimo. Entonces les dio los 10 mandamientos para que se los aprendieran y para que se los enseñaran a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Eso es el amor. Pero resulta que ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Porque la ley es espiritual, mas ellos eran carnales. Entonces, el Señor se indignó. Moisés se indignó porque ya había personas cuando baja del monte y se encuentra con Josué a la orilla del monte Sinaí. Dice, hay guerra. Dice, no hay guerra. Había fiesta. Y resulta que ya le estaban dando las gracias a un redentor, a un salvador, que no era Jehová, que no era Dios. Y esas personas fueron castigadas. Murieron muchas personas. Las únicas personas que no se doblegaron fueron los levitas. El Señor escogió a los levitas para que trabajaran en el templo. Los nuevos levitas somos los que predicamos la palabra de Dios. Entonces, el Señor los trae por el desierto, pecaron una y otra vez, y el Señor los salvó una y otra vez. Pero llega un punto en donde ya van a entrar en la tierra prometida, y de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque siempre anduvieron en sus propios razonamientos y no en los razonamientos de Dios. Entonces, Dios les dio a ella para que enseñaran los mandamientos, la ley. Entonces, como ninguno fue digno, todos pecaron, sin excepción. Hay profecía de que ya estaba la profecía de que iba a venir el Salvador. En Jeremías 31-34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Por ejemplo, en el contexto dice, este pueblo, dice, tienen un corazón de piedra. Tienen un corazón de piedra. También en Ezequiel lo menciona. Y dice, yo les voy a cambiar ese corazón de piedra y se los voy a cambiar. Les voy a dar un corazón de carne. Fíjense bien. Hay un nuevo pacto que se va a hacer el Señor. Se profetiza que Dios va a hacer un nuevo pacto. Porque Dios en el monte Sinaí hizo un pacto con el pueblo de Israel. Dice, en el nuevo pacto no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. En Cristo Jesús somos perfectos, hermanos. El Señor no toma en cuenta nuestros pecados, pero debemos de serle fiel al Señor. Nunca despega la mirada de Él. Ezequiel 11:19, también que va relacionado con lo que dice Jeremías 31. Dice, les daré, eso está profetizando la venida de Cristo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Un espíritu nuevo, ya no andar en el espíritu carnal, sino a través del Espíritu Santo, conduciéndonos a Cristo, conduciéndonos al Padre. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Por ejemplo, Jesús hace mención de esto. Vienen y le preguntan al Señor, Señor, háblanos sobre el divorcio, ¿nos podemos divorciar? Entonces le dice, ¿qué dice la palabra? Dice, bueno, Moisés nos dio carta de repudio, si nosotros queremos divorciarnos, podemos. Pero Jesús se va al Génesis, dice, pero ya estaba escrito que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero en ese contexto les dice, porque tienen un corazón de piedra. Son una persona, por ejemplo, Jesús habla acerca de los falsos profetas, una señal, una forma de ver un fruto de un pastor que no es de Cristo, que no está enseñando la verdad, es que se divorcie. Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces una persona que tiene un corazón de piedra va a torcer los versículos para divorciarse. Entonces Cristo dejó claro acerca del divorcio. Ya estaba escrito que el Señor aborrece o odia el divorcio. Entonces, el fruto de una persona, ya siendo cristiano, porque una cosa es, ya una vez que recibimos el Espíritu de Dios no nos va a decir que nos divorciemos. Por la razón que sea, hermanos, por la razón que sea. Nosotros no podemos divorciarnos. Estamos ligados. Porque lo que Dios unió, ¿no? Porque eso habla de la familia en el reino celestial. Entonces Dios no va a poner algo que no es. Entonces, una persona que tiene corazón de piedra siempre va a buscar la forma de justificar su pecado. Ahora es Dios quien hace esto. Pero todo comienza con el pecado de muerte. Y el pecado de muerte es la incredulidad al Evangelio y a lo que dice Cristo. Yo voy a ser específico aquí, hermanos, ¿ok? Fíjense bien, a mí me han dicho personas, hermano, dice, pero eso todavía no se cumple. Jeremías 31 todavía no se cumple. Aquí es para las personas, si por alguna razón no tienen el entendimiento que esto todavía no se cumple, está en Hebreos 8, fíjense bien. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. De hecho, también habla en la carta a los romanos. Ahora bien, en Hebreos 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, el templo que levantó Cristo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas
según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, cuando le dijo cómo erigir el tabernáculo, que era sombra y figura del verdadero templo de Dios. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el que está profetizado en Jeremías, en Ezequiel, establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Porque en el antiguo pacto, Dios le dice al pueblo, en Deuteronomio 28, las bendiciones a los que obedecieran. Pero ahí también están las maldiciones para los desobedientes. Entonces, este pacto es mucho mejor. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, que es el que hizo Cristo en la última cena. Porque entonces se va a Jeremías, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque no cumplían la ley. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, o sea, el Espíritu Santo, en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Seré a ellos por Dios. ¿Quién es quien realmente nos enseña? Dios, hermanos, Dios mismo, poniéndonos pensamientos. Pero ahí la importancia de escuchar las Escrituras, de leerlas y de escucharlas, tanto de los pastores como de los maestros. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces aquí confirma, al decir nuevo pacto, el pacto que hace Cristo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Pablo, en Romanos 13:10, dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, fíjense bien, nosotros al escuchar el testimonio de Cristo, por escuchar el testimonio de Cristo, o sea, el Evangelio, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Ya con el Espíritu Santo, ahí ya podemos amar a nuestro Padre Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. Cuando nosotros seguimos a Cristo, no conocemos toda la verdad. Todavía no la conocemos. El Espíritu Santo nos va a conducir para conocer toda la verdad. Pero es a través del Espíritu Santo, no a través del razonamiento carnal. En 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, con el Espíritu Santo amamos, con la ayuda del Espíritu Santo amamos a nuestro prójimo. Entonces, yo quiero compartir estas escrituras para que vean
para cómo amar verdaderamente, hermanos. ¿Ok? Porque en realidad nosotros no podemos amar, que es el fruto del Espíritu Gálatas 5:22. Nosotros no podemos amar si no somos buena tierra. Fíjense bien. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Fíjense bien. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El primer grano de trigo que murió fue Jesús, hermanos. Él se negó a sí mismo. Él es el grano de trigo, pero nosotros también somos grano de trigo y debemos de morir a nuestros deseos carnales, mundanos. El Espíritu Santo hacia allá nos conduce. Entonces, no debemos de entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando preferimos el mundo. Fíjense bien, Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí, entendiendo que nosotros somos justificados por la fe, por el testimonio de Cristo Jesús, o siempre debemos de estar conectados, ¿ok? Permanecer en Él, y yo en Él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Fíjense bien. Nosotros ya somos justificados con el testimonio de Cristo, pero Cristo nos da mandamiento. Un mandamiento, una vez que ya somos creyentes, un mandamiento nuevo les doy, que se amen. ¿Por qué dice nuevo? Si es el de siempre. Ya estaba escrito, desde el principio ese fue el mandamiento del Padre a Adán. Obedece. Entonces, nuevo, ¿por qué? Porque una vez que ya viene Cristo, ahí está la nueva criatura. Pero es a través, Él dice, yo no recibo gloria de los hombres. La gloria a Cristo es a través del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Debemos de dar fruto. ¿Cómo? Para glorificar a nuestro Padre Dios. Pero ya somos justificados en Cristo. Ahora ya somos salvos. Resulta que nosotros, ¿cuántas veces somos salvos? En la medida que estemos en Cristo, Dios nos salva de todas nuestras tribulaciones. Ya una vez que llegamos a Él. No de una, no de dos. O sea, no se enfoquen de que cuando se mueran. Esa es falsa doctrina. O sea, enfoquen. Si ustedes ya son salvos aquí, ustedes son salvos en la otra vida. O sea, ya estamos en la otra vida una vez que nacemos de nuevo. Ya no morimos. Entonces, nosotros, resulta que cuando nosotros llevamos mucho fruto, nuestro Padre es glorificado, pero también nosotros nos gozamos, porque el fruto, fíjense, ¿qué vale más? ¿El amor o el dinero? ¿Qué vale más? ¿Gozarnos en Cristo o gozarnos en el mundo? ¿Qué vale más? ¿La paz de Cristo o la paz del mundo? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿La paciencia a través del Espíritu en Cristo Jesús o la paciencia del mundo? La paciencia del mundo, hermanos, todos somos una dinamita y tenemos una mecha.
Y esa mecha, bueno, algunos, a veces a mí me dicen que soy de mecha corta, otros que a lo mejor mediana. Yo digo que en realidad no soy de mecha larga, no lo soy. Pero todos reventamos eventualmente, explotamos. Todos, sin excepción. Pero resulta que es Dios, la paciencia de Dios es permanente, hermanos. Dios es paciente. Cristo es paciente. So, fíjense bien. Yo con esto termino. Déjenme darles versículos paralelos en relación a lo que está al prójimo. Primera de Tesalonicenses 4:9, más en cuanto al amor fraternal no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarse unos a otros a través del Espíritu Santo. Sofonías 3:13, el remanente de Israel no hará injusticia, o sea, nosotros no vamos a predicar un evangelio diferente, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Ok, fíjense bien, entonces amar a nuestro prójimo y amar a Dios, nosotros no lo podemos hacer si no morimos, hermanos. Es necesario morir. Ya somos justificados en Cristo Jesús, pero fíjense, vamos a hablar acerca del fruto para glorificar a nuestro Padre Dios. Si no damos fruto, ¿qué dice? Córtenlo y échenlo al fuego. O sea, regresamos. No estamos amando, no estamos dando fruto. Porque el Espíritu Santo no nos puede estar diciendo que pequemos, sigamos en el pecado. ¿Y cuál es el pecado en este caso? El amar más las tinieblas que la luz. Amar más al mundo que a Cristo. Mateo 13 del 1 al 9 y luego dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Simbólicamente nosotros ya estamos en la playa, no estamos en el mar. ¿Okay? Estar en el mar es tribulación, ¿okay? Simbólicamente. Mientras, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Nosotros somos tierra junto al camino. O parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Eso lo podemos ver literalmente cuando se siembra un grano. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Fíjense bien, parte cayó en buena tierra y dio fruto. Las otras no dieron fruto. ¿Por qué? Porque se extinguieron. ¿Cuál? Al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense bien, hermanos. Del 18 al 23, en Mateo 13, porque Cristo explica la parábola. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está lo que quiere decir. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí tampoco todavía no hay fruto, hermanos, ¿ok? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay fruto todavía, hermanos. Fíjense bien, una persona que hace todo esto todavía no está amando. Todavía no está amando. Todavía no. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces podemos dar fruto. Amor, gozo, paz. Entonces, nosotros no podemos amar a Dios. Fíjense, está claro. O sea, yo no puedo amar a Dios si amo más las riquezas. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y le dice, ya lo hago, Señor, desde joven. Y le dijo, te falta uno. Te falta uno. Los primeros 4 mandamientos, hermanos, están en Cristo Jesús. En la ley está escrito, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Cristo murió por nosotros. Ese es el nuevo pacto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Jesús, sígueme a mí, no sigas al mundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, sígueme. Le dice, anda, vende tus posesiones, dalo a los pobres, vas a tener tesoro en el cielo y luego ven y sígueme, para que puedas dar fruto. Y él no quiso porque tenía muchas riquezas. Amó más el mundo que a Cristo. Entonces, por lo tanto, una persona que niega a Cristo una y otra vez, eventualmente tiene que ser echado al fuego. Porque está el ejemplo donde dice, a ver, ya dio fruto, no, pues no, córtenlo. Señor, déjame trabajarlo. Y si no da fruto, pues bueno, se cortará. Dios es paciente, hermanos. Dios quiere que demos fruto. Entonces, si no damos fruto, entonces para poder dar fruto tenemos que ser buena tierra. ¿Cómo somos buena tierra? El Espíritu Santo nos dice, olvídate del dinero, olvídate de las preocupaciones. La palabra de Dios lo dice también. Entonces se trata de obedecer. Hermanos, y en la medida que obedecemos, entonces damos fruto y entonces entendemos que vale mucho más el fruto del Espíritu que las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, entonces podemos amar a nuestro prójimo. Entonces podemos amar a nuestro prójimo. Si nosotros no morimos, no podemos amar a nuestro prójimo, hermanos. No podemos. He ahí la razón de por qué mucha gente no entiende que criticar a un pecador, y todos somos pecadores, en andar apuntando el dedo, ¡ay tú pecador! Precisamente porque no entienden todavía por qué. Porque el enfoque es Cristo, y ya una vez que tenemos a Cristo, es de seguir a Cristo y no al mundo. El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad y resulta que toda la verdad es Cristo para que demos fruto. ¿Y cuándo se manifiesta Cristo y nuestro Padre Dios? Cuando somos débiles, cuando nos desprecian, cuando nos escupen simbólicamente, cuando nos cachetean, cuando hablan mal de nosotros, cuando se ríen de nosotros.
entonces verdaderamente podemos bendecir. Pero no en la carne, sino con el Espíritu. Señor, bendiga a esta persona, Señor. Y el mismo Espíritu nos dice cuando pecamos. Y nos redarguye de pecado para que nos arrepintamos de lo que andamos haciendo mal. Entonces, nosotros no podemos amar a nuestro prójimo. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Tenemos ley. El Espíritu Santo es nuestra ley. Entonces, ¿qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Entonces, y aquí yo con eso termino y con esto quiero también dejar claro, hay muchas personas que dicen, ¿cuál será el propósito de mí, para mí, Señor? Hermanos, el propósito de Dios para nosotros es que llevemos mucho fruto para nuestro Padre Dios. Ese es el propósito. Que amemos, que nos gocemos en la persecución, que persistamos teniendo paciencia, pero con el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Y todo esto se da cuando somos débiles. Porque dice nuestro Padre Dios, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí donde ya nosotros no podemos, ahí cuando somos débiles, es cuando se manifiesta el poder de Dios y nos ayuda a amar verdaderamente bendecir a aquellos que se meten en contra de nosotros. Porque ya es en el Espíritu, no es en la carne. Ok, entonces mediten el versículo. Mediten el versículo para que se enfoquen más en Jesús y no en sus pecados. No en sus pecados, hermano. No se enfoquen tanto en sus pecados. El Espíritu Santo lo va a estar redarguyendo de pecado y ya, sí, simplemente cambien el camino. Esto es todo. Entonces, no, porque nosotros no nos vamos a justificar con nuestro Padre Dios porque te arrepentiste, no. El enfoque siempre es Jesús. Buscar a Jesús, mirar el testimonio de Jesús, mirar cómo es nuestro Padre Dios, viendo cómo obró Jesús. Mirando la benignidad de Dios. ¿Cómo? Conociendo la benignidad de Cristo Jesús, porque Jesús es la imagen mismo de nuestro Padre Dios. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.